Vamos a leer dos versículos. Uno de ellos se encuentra en Hechos 27, 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Aquí está hablando Pablo de algo delicadísimo que estaban viviendo. Ahora, ¿cuántas personas estaban involucradas en esa situación en la que Pablo está participando o es también parte de ese grupo? El versículo 37 nos da el siguiente dato: y éramos todas las personas en la nave 276. Eso es bastante. 276 personas que formaban parte de prisioneros, de tripulantes, de guardias, de gente de seguridad, que habían emprendido un viaje, y frente a ese viaje Pablo ya había dado una opinión o un consejo, pero no lo habían escuchado. La situación en esa nave se puso demasiado difícil, al punto que se pensó que todos, absolutamente todos, iban a morir. Pero en medio de semejante caos, Pablo, de parte de Dios, aparece como una persona respuesta. Por eso mi tema en esta ocasión, de ayuda para muchos. De eso quiero hablar, de cuando alguien es ayuda, no solo para uno, sino para muchas personas. Porque es Pablo, es una persona la que ahora emprende o acepta el reto, el desafío de ayudar a esas casi 300 personas que están literalmente en peligro de muerte. Ustedes saben que aún personas en altas escalas de victoria, de ganar algo, también pueden estar en peligro por lo que han ganado, por lo que han conquistado. Entonces también necesitan ayuda. ¿Qué fue lo que hizo que Pablo se convirtiera en esa gran ayuda para esas personas? ¿Y qué es lo que hará que nosotros en este tiempo podamos dejar de ser una pregunta con pies, un signo interrogante con pies por las calles, y que podamos convertirnos en personas que ayudamos? Y ayudar no tiene que ver solo con entregar algo material o tangible. Aquí hablamos de una ayuda. Estas personas no necesitaban una ayuda distinta a aquella que Pablo pudo suministrarles. Pero ¿cómo fue Pablo ayuda para muchos? Lo primero es que sobre Pablo estaba una promesa. Diga conmigo, promesa. ¿Qué había sobre Pablo? Promesa. ¿Cuál promesa estaba sobre Pablo? En Hechos 23:11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: te animo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Esta promesa, o esto que Dios le había dicho a Pablo, había acontecido hacía como 3 años. Dios le había dicho a Pablo que él en algún momento iba a llegar a testificar a Roma. Y ahora en ese viaje, 3 años después de esa promesa, Pablo estaba yendo a Roma. Pero cuando está siendo llevado destino a Roma, se presenta semejante tormenta. Dice la Biblia que duró 14 días que no podían ver el sol.
Yo estuve una vez con mi esposa y mis niños y 2 amigos más, náufragos en alta mar, ¿verdad? Por allá por Cartagena. Fue de las experiencias más horribles que hemos vivido, pero fue como hora y media. Yo pensé que habían pasado como 13 años, pero eso se hizo muy largo esa cosa. Yo le puse bien los chalecos a los niños y a mi esposa y dije: Padre, en tus manos encomiendo todos nuestros espíritus, porque era muy difícil lo que estábamos viviendo. Ahora esta gente llevaba 14 días náufragos en alta mar. Sí, hay gente que se le pincha la barca allá en el río Magdalena y ya cree que se les acabó el mundo. Entonces, Pablo, si hay algo que lo ayudó a continuar con vida y a la vez hacer respuesta a la gente, esos casi 300 que estaban ahí, es que sobre él estaba una promesa. Y obviamente sobre nosotros hay promesas que en cualquier circunstancia nos van a acompañar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y así podríamos leer cientos y cientos de promesas que existen sobre nuestra vida y para cada uno de nosotros, que son aplicables en cualquier circunstancia. Pero recuerda, vamos a ser ayuda para muchos porque sobre nuestra vida hay promesa. ¿Qué hay sobre nuestra vida? Promesa. Dígalo más fuerte. ¿Qué hay? Promesas. Lo siguiente que operaba en Pablo es que en él existía un propósito. Diga conmigo: propósito. ¿Qué estaba sobre Pablo? Propósito. Todos, sin excepción de ninguno de nosotros, Dios tiene propósito. De hecho, la palabra del Señor dice que el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Quizás hay gente que no detecta, no descubre, no se da cuenta, no es consciente, pero en nuestra vida existe propósito. Nosotros nacimos no por casualidad ni por accidente. En la agenda de Dios hay propósito, que es bueno descubrirlo. Jeremías 29:11 no es solo para Pablo, cubre a todos, incluidos nosotros. Dice: solo yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Para quiénes? Y mira cómo dice: son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de ¿qué? De esperanza. Entonces, Dios sí tiene planes con cada uno de nosotros. Y los planes de Él son para bien. Los planes de Él rayan en el extremo de todo lo bueno que a alguien pudiera pasarle en la vida. Pablo, escribiendo la carta a los Efesios, en su capítulo 2, versículo 10, miren cómo dice: nosotros somos hechura suya. Ustedes saben lo valioso que es ser conscientes que uno es hechura de Dios. Dice: hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Entonces Pablo tenía claro y le escribe a la iglesia, hoy a nosotros, que somos hechura de Dios y que Él nos hizo con propósito específico. En Filipenses 1:6 el mismo Pablo dice: estoy persuadido, mira qué impactante, estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. ¿La qué? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa buena obra de la que habla Pablo tiene que ver con el propósito. Estoy seguro que el que comenzó a construir un propósito en cada uno de ustedes, Él continuará trabajando hasta llegar a una instancia que dice que Él perfeccionará esa obra. Lo he explicado en otras ocasiones de la siguiente manera:
Es como que nuestra vida es un terreno que Dios lo adquirió, ¿verdad? Comenzó a limpiarlo, quitó todo el mugre que habían tirado allí, todo el pasto, toda la maleza, arrancó las raíces, los troncos, las piedronas que había, piedrotas gigantes, quizás algunas con dinamita, hubo que romperlas, y preparó el terreno que es nuestra vida y comenzó a construir una obra. O sea, comenzó a ejecutar, a realizar un propósito. Y dice que no terminará hasta perfeccionarlo. El que comenzó a construir, ese que comenzó a laborar en tu vida y en la mía, que es un terreno, y comenzó a construir algo, llevará esa construcción hasta perfeccionarla. Entonces, dentro del propósito que Dios tenía con Pablo, aparece una tormenta que quiere matar a Pablo. Y Dios dice, no, esta tormenta no puede matarlo. Esta tormenta sencillamente va a ser parte de la historia, pero Pablo va a continuar en un propósito que tengo, y mientras él avanza hacia ese propósito, dice Dios, le va a pasar algo que él va a ser de ayuda para muchos. Por eso hoy quiero decirte de manera especial, esa tormenta que has estado viviendo no es el punto final. Todavía Dios seguirá trabajando, porque eres respuesta para muchos, y eso merece un aplauso al Señor, porque Él comenzó una obra la cual va a perfeccionar hasta el final. En Romanos 1:10, y de que en ellos le ruego que, si es su voluntad, me conceda que por fin pueda ir a visitarlos. Versículo 11, porque deseo verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean fortalecidos. Esta es la carta que Pablo le escribe a la iglesia en Roma, y los estudiosos dicen que Pablo no fundó la iglesia en Roma, pero él deseaba llegar a Roma. Solo que aparece una tormenta que dice, espérate, no vas a llegar a Roma. 14 días. Era terrible. Pablo les dijo, muchachos, mire, coman, porque esto se puso muy complicado. Obviamente nadie va a perecer. Llegaron al extremo en esa embarcación, que agarraron todas las maletas, todo el equipaje, y comenzaron a tirarlo al mar, incluidos los alimentos que les quedaban. Comenzaron a tirarlo al mar para dejar vacía la barca, a ver si no morían. Era muy complicado. Pero Pablo entiende que él no estaba en esa embarcación por casualidad, que dentro del propósito algún día él tenía que llegar a Roma, y que esa tormenta no lo iba a impedir, pero que no es que saldrían las noticias mañana, ay, se murieron 260 y pico y de puro milagro quedó vivo un pastor que se llama Pablo. No, Pablo dijo, como yo estoy aquí, yo voy a ser respuesta para muchos. Por eso, donde quiera que vayas, jamás tú serás el problema. Claro, no eres perfecto, no somos perfectos, pero donde quiera que vayamos, por tantos días que parezca que no ha salido el sol, algo va a pasar, algo extraordinario va a acontecer. ¿Cuánto lo creen? Así será y así es. Ahora, permítanme, porque hay algo más que estaba en Pablo. Y es que en él, ahora, cualquier persona dice, no, es que hoy no pude desayunar y estoy tan desanimado. Anoche comí a las 11:30, hoy no desayuné, son las 8:15 y ya estoy débil. Pablo, 14 días de dificultad, aparte de eso era un prisionero a quien habían golpeado y todo, pero Pablo tenía ánimo. ¿Qué tenía Pablo? Dígalo más fuerte, ¿qué tenía Pablo? Tenía ánimo. Y ese ánimo que tenía lo imparte. Mira cómo dice Hechos 27:25. Por tanto, oh varones, tened buen ¿qué? Dígalo fuerte, tened buen ¿qué? Ánimo, dice, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho.
¿Y qué es lo que se le había dicho a Pablo? Vino un ángel en medio de semejante tormenta y le dijo: oye Pablo, ninguno perecerá, todos van a pasar al otro lado, todos van a salir vivos. Pablo tenía no ese ánimo trivial que le puede dar cuando alguien lee el horóscopo. Ay, me dijeron que si uso ropa roja, y sí, el número tal, su número de suerte es el 7. ¿Sí? No, ese ánimo así como agua tibia. No. Era un ánimo que a pesar de 14 días de tormenta estaba ahí vigente en él. No sé con detalles cuál es tu tormenta, pero quizás en tu casa o en tus circunstancias hace mucho rato que no sale el sol. Pero yo quiero decirte de parte de Dios: ten ánimo. Ten ánimo, ¿por qué? Porque Dios está ahí para hacer algo. ¿Cuántos lo creen? Jesús, y con esto voy terminando ya, tenía la costumbre saludable de animar a la gente, aún a los más, esos que decían: no, eso estoy pa'l perro. Alguien dijo: pa' la perra, o sea, estoy mal. Pero Jesús acostumbraba, mira cómo dice Mateo 9:2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, 4 señores trajeron a su amigo y como estaba lleno afuera de la casa, rompieron el techo y lo metieron. Y cuando Jesús lo vio, dice, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ¿qué le dijo? Dígalo bien fuerte, grítalo. ¿Cómo le dijo? Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabes en qué momento nuestra vida se llena de un oxígeno espiritual que llena de ánimo? Cuando uno pide perdón, cuando uno recibe el perdón de los pecados, porque todos pecamos, pero existe el diseño de Dios que es el perdón. Y Jesús señaló al paralítico y le dijo: caballero, complicado, ¿verdad? Tantos años sin que salga el sol por allá por ese mar, complicado lo que está pasando en tu barca, pero le dice Jesús: ten ánimo. Y todos recuerdan o han leído que el hombre agarró su camilla y se fue para la casa con la silla de ruedas al hombro. Mateo 9:22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ¿qué le dijo? Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Pero Jesús estaba ahí para decirle: ten ánimo. Esa situación que has estado viviendo llegó a su punto final. Escúchame bien. Si para ti no es suficiente el ánimo que Dios sabe dar, la cosa está bien grave. Pero cuando aprendemos a tomar ánimo en las palabras que dice Dios, las situaciones pueden cambiar. La Biblia dice que llegó el momento en que se reventó la barca, todo el mundo a nadar, llegaron todos a un lugar, no se murió nadie. Luego todos casi muertos de frío comenzaron a tratar de abrigarse, a traer leña para prender fuego. Y entonces Pablo, súper voluntario y queriendo ser ayuda para muchos, agarró por allá un poco de hojas secas y tras de corneaba paliado, agarrando las hojas había una serpiente y lo mordió. Y ahí estaba la gente que no tiene promesa, la gente que no tiene ánimo, la gente que no tiene propósito. Dijeron: uy, no, por fin descubrimos cuál es el peor, más malo de todos los de la barca. Este hombre no se murió de 14 años allá náufrago temblando en esa barca, no se murió de hambre, no se murió ahogado cuando nos tiramos de la barca. Entonces es tan malo que ahora llegó aquí y lo muerde una serpiente. Y era tan venenosa la serpiente, y la gente de la región conocía, que se quedaron quietos ahí esperando que Pablo cayera muerto, porque era letal el veneno de la serpiente. Y Pablo la sacudió sobre el fuego y no murió, porque Dios lo tenía listo para hacer respuesta.
Había un hombre muy rico en ese lugar, enfermo, y Pablo fue y se metió a la casa de él, oró por él, se sanó, se regó el cuento de que él oraba por los enfermos, comenzaron a traerle enfermos, él sanaba a los enfermos, toda esa gente agradecida comenzaron a traer bienes, comenzaron a traer colchonetas, almohadas, cobijas, mercancía, mercado, todo, y llenaron la barca para irse de viaje, y todo radicaba en que había un hombre allí que había sido respuesta para muchos. Por favor, piénsalo bien. Tú no eres el origen del dolor de cabeza en tu casa o en el entorno donde estás. Tú eres respuesta para muchos. Donde quiera que vayas, párate firme, lleno de convicción, que eres respuesta. Ni serpiente que te muerda, ni mar que se embravezca, ni que no salga el sol, nada de eso te podrá detener. Dentro tuyo, está encapsulada respuesta de Dios para ayudar a otros. ¿Lo crees? Señor, estos amigos míos y yo también estamos listos para dejar de ser el dolor de cabeza en la casa, en la familia, y convertirnos de parte tuya en respuesta para muchos. Que aquellas personas, Señor, que llevan tantos días sin que el sol de la justicia, de la sanidad, de la verdad, de la respuesta llegue, comience a llegar, a salir ese sol y a verse respuesta de parte de Dios. Ayúdanos a todos, Señor, para que en tu nombre y con tu ayuda podamos ayudar a tantos como nos sea posible antes de irnos de este globo terráqueo, Padre. Esto lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias, porque así como Pablo fue respuesta para tantos, nosotros también, y mis amigos que están viéndonos, lo serán. Así lo creemos y así será. Le damos un aplauso a Dios por su palabra.